Comenzamos entonces a describir los miembros del dominio bacteria. El dominio bacteria se originó a partir del antecesor universal, constituyendo una de las ramas en las que se bifurcó en el origen. La otra rama se volvió a dividir tempranamente, muy cerca del antecesor universal, para dar el dominio arquea y el dominio eucaria. Recordemos que el dominio arquea y el dominio bacteria están constituidos por células procariotas como las que acabamos de describir. Y en este caso particular nos vamos a ubicar en los organismos que están incluidos dentro del dominio bacteria. Las clasificaciones van variando en el tiempo y así ustedes van a encontrar que los linajes dentro del dominio bacteria pueden ir variando en número. Lo importante es reconocer las características que permiten identificar los distintos tipos de organismos. No así estudiar la sistemática como tal, porque de acuerdo a los criterios va a ir variando. En este caso, el árbol filogenético del dominio pertenece a la edición número 10 del Brock, en donde había 13 linajes bacterianos. La edición posterior, la número 12, reconoce ya 17 linajes bacterianos y actualmente hay muchos más grupos porque están en permanente reclasificación en función de diferentes criterios, como por ejemplo el avance en la biología molecular. Vamos a comenzar describiendo el grupo de las proteobacterias, que están ubicadas, son un grupo muy diverso, muy amplio, que están ubicados acá en este sector del árbol filogenético. Son un grupo, como dijimos, muy variado, metabólicamente es el más diverso. Vamos a tener representantes quimiolitótrofos, quimiorganótrofos y fotótrofos, que pueden ser también aerobios, anaerobios o microaerófilos, es decir, requerir porcentajes menores de oxígeno a los que se encuentran en la atmósfera. También van a presentar morfologías muy diversas. Las características de este grupo y que permite constituir el grupo como tal es que todas son gram negativas y la mayoría de las bacterias van a presentar importancia médica, agrícola e industrial. Dentro de este grupo vamos a ver las bacterias fototróficas rojas, que realizan fotosíntesis oxigénica. También hay quimiolitótrofos que dependen del azufre elemental, del hierro, del hidrógeno y del nitrógeno, o la oxidación del metano, que recuerden que las únicas metanógenas son las arqueas, o sea, las únicas que pueden producir metano son las arqueas, y esto es característica diagnóstica del dominio arquea. En este caso, entonces, las que oxidan el metano van a vivir cerca de arqueas metanógenas. Los ejemplos de géneros podemos encontrar Chromatium o Rhodobacter o Rhodospirillum. Acá tenemos imágenes de dos géneros diferentes en donde vamos a ver que en ambos casos son fotótrofos, ¿sí? Realizan fotosíntesis anoxigénica y entonces van a tener invaginaciones de la membrana plasmática a modo de tilacoides para el almacenaje del pigmento fotosintético. Las bacterias rojas del azufre se encuentran generalmente en zonas anóxicas, iluminadas de lagos y otros hábitats acuáticos donde se acumula el ácido sulfídrico. Fíjense en este caso, en esta imagen, cómo el agua se ha teñido de color rojo. Esta presencia de ácido sulfídrico puede ser en altas concentraciones y entonces genera explosiones de poblaciones que aparecen con este color porque ha habido un bloom. Fíjense en estas otras imágenes, las inclusiones que aparecen de manera refligente, que son gránulos de azufre elemental. Recordemos que en la fotosíntesis anoxigénica el dador de electrones es el ácido sulfídrico y se oxida a azufre elemental. Y también recordemos que en el grupo de las bacterias fototróficas rojas también hay individuos que realizan quimiolitotrofia y necesitan azufre elemental.
Entonces van a vivir en nichos ecológicos muy precisos y muy cercanos. También encontramos el grupo de las bacterias rojas que no son del azufre, como vemos como el género Yodospirillum, que como vemos en la imagen, presentan una diversidad morfológica bien notable. Algunas de estas bacterias rojas, no del azufre, se pensó en un principio que eran incapaces de utilizar sulfuros como fuentes de electrones para la reducción del dióxido de carbono y formar material celular, es decir, azúcares complejos. De hecho, la mayoría de las especies de este grupo pueden utilizar el sulfuro, pero en concentraciones que no son ideales para el grupo anterior, para las bacterias rojas del azufre, sino en concentraciones mucho menores. Es decir, que las concentraciones que usaba el grupo anterior son concentraciones tóxicas para este grupo. Algunas bacterias también pueden crecer en forma anaeróbica en la oscuridad utilizando un metabolismo respiratorio fermentativo o anaerobio y la mayoría puede crecer en la oscuridad utilizando un mecanismo respiratorio aerobio. También dentro de las proteobacterias vamos a encontrar las bacterias nitrificantes, que es un grupo de quimiolitótrofas que utilizan donantes inorgánicos de electrones como fuente de energía y también son capaces de algún crecimiento autótrofo. Encontramos dentro de este grupo las bacterias nitrificantes que oxidan amoníaco y nitritos y son fundamentales y responsables del ciclo del biogeoquímico del nitrógeno que permite poner a disposición de este elemento esencial a todos los seres vivos. Las bacterias nitrificantes están ampliamente distribuidas en suelos y aguas y son más abundantes en hábitats con una considerable concentración de amoníaco, como por ejemplo lugares donde se produce mucha descomposición de proteínas, amonificación y también en plantas de tratamientos de aguas residuales. Las bacterias nitrificantes se desarrollan especialmente bien en lagos y corrientes de agua que reciben aportes de aguas residuales porque estas suelen ser ricas en amoníaco. También encontramos dentro de las proteobacterias a las bacterias oxidantes del hierro que son también, cumplen metabolismos quimiolitótrofos y utilizan el ion ferroso a pHs ácidos. Continuamos con las protobacterias que son quimioorganótrofas, anaerobias o aerobias facultativas. Todos los géneros incluidos en este grupo son bacilos rectos o ligeramente curvados que presentan flagelos polares. Tienen requerimientos nutricionales muy sencillos y muy amplios y una importancia ecológica notable en la degradación de compuestos solubles derivados de las plantas, animales y también compuestos sintéticos como pesticidas y algunos compuestos tóxicos. También son importantes en la bioremediación y encontramos la importancia, que también puede haber grupos de importancia económica, ya que son parásitos de plantas y causan también daños ocasionales en humanos. Los géneros claves son Pseudomonas, Bucholderia y también Xanthomonas. El género Xanthomonas es patógeno de plantas responsable de unas series necróticas que se caracterizan por tener un halo amarillento, porque producen un pigmento amarillento en las plantas. En el género Pseudomonas es uno de los géneros más abundantes en el suelo y son organismos que ecológicamente son muy importantes, tanto en el suelo como en el agua, y probablemente son los responsables de la degradación de numerosos compuestos en esos ambientes. Dentro de esos compuestos podemos encontrar xenobióticos que son de origen sintéticos y que van a facilitar la bioremediación de los ambientes en donde crece. También dentro de este grupo de las quimiorganótrofas encontramos a las bacterias del ácido acético. Son aerobios móviles que realizan la oxidación incompleta de alcoholes y azúcares
con la acumulación de ácidos orgánicos en el medio como producto final. Dentro de esos ácidos orgánicos está, por supuesto, el ácido acético y el ácido láctico. Tienen importancia económica porque se usan en la producción de bebidas alcohólicas y de ácido acético, que es el vinagre comercial, eh, en la industria alimenticia. Como característica del crecimiento y de los procesos industriales, estos microorganismos producen películas de celulosa pura, de alta pureza, que también pueden ser aprovechadas. También dentro de este grupo encontramos los fijadores de nitrógeno libre que revisten una capital importancia al tomar el nitrógeno que está en un 78% del aire y eh, reducirlo a amoníaco para introducirlo en el ciclo biogeoquímico del nitrógeno. También dentro de este grupo encontramos a las enterobacterias, que son aerobios facultativos no formadores de espora que carecen de movilidad o bien presentan flagelos perítlicos, es decir, ubicados a lo largo de todo el perímetro de la célula. Tienen importancia económica porque encontramos dentro de las enterobacterias patógenos humanos que causan graves casos de gastroenteritis por producción de endotoxinas que pueden ser enterotoxinas, es decir, que afectan al intestino, o neurotoxinas. Su presencia en el agua está asociada a la contaminación fecal, ya que dentro de este grupo encontramos a los géneros que habitan naturalmente el intestino de los animales. Uno de ellos es el género Escherichia, con la especie Escherichia coli, que es un habitante normal del intestino humano y que es un organismo indicador de la contaminación fecal en agua, pero además es un género tipo que se utiliza para investigación de laboratorio en muy amplios aspectos. El género Escherichia cumple un papel nutricional en el tracto intestinal al sintetizar vitaminas, particularmente la vitamina K. A pesar de este aspecto benéfico, algunas cepas de Escherichia son patógenas y son patógenas complicadas porque son resistentes a antibióticos, provocando graves casos de diarreas en los niños y además son patógenas de las vías urinarias. También hay otras enterogéneros de otras enterobacterias como Salmonella y Shigella que causan importantes gastroenteritis y están presentes en las cáscaras de huevo, por eso en el tracto digestivo de las aves. Por eso hay que tener mucho cuidado con el manejo de los huevos en la cocina y lavarse bien las manos después de su manipulación. Continuamos viendo los géneros dentro de las protobacterias que son quimiorganótrofas y vamos a encontrar los vibrios, alivibrios y Protobacterium, que son géneros acuáticos anaerobios facultativos y cumplen un metabolismo fermentativo. La importancia que puede tener este grupo puede ser económico, ya que encontramos patógenos humanos que van a causar infecciones de distintos tipos, por ejemplo en la piel, y por otro lado encontramos también aplicación industrial en la producción de compuestos bioluminiscentes. Acá observamos la bacteria en crecimiento y en asociación simbiótica con otros organismos superiores, permitiendo la acción de los compuestos bioluminiscentes en estos organismos superiores. También encontramos protobacterias de formas inusuales, como las mixobacterias, los espirilos y delovibrio. Este es un género muy particular que tiene la capacidad de predar a otras bacterias, usando como nutriente los componentes citoplasmáticos de sus presas. Estos predadores bacterianos tienen células muy pequeñas y móviles, fíjense que son flageladas, acá vemos un delovibrio que está penetrando a otra bacteria, fíjense acá en esta fotografía con mayor detalle cómo va a introducirse.
Por este motivo ha recibido el nombre, ya que el prefijo bedelo significa sanguijuela. También vamos a encontrar el grupo de las bacterias pedunculadas y que forman yemas. Este es un grupo grande y heterogéneo que incluye organismos que forman diversos tipos de extrusiones citoplasmáticas como pedúnculos, hifas o apéndices. Este tipo de extrusiones, que son de un diámetro menor al de la célula madura, contienen citoplasma y están unidas por una pared celular que en conjunto reciben el nombre de prostecas. En las bacterias que geman, la división se da como resultado de un crecimiento desigual, en contraposición con la fisión binaria que genera dos células de tamaños equivalentes. La división celular en las bacterias pedunculadas y bacterias que geman genera una célula hija totalmente nueva, manteniendo la célula madre su identidad original. Fíjense, en la imagen, la célula se mantiene como tal, se produce el pedúnculo que origina la gemación o la célula hija por gemación. Pasamos ahora al grupo de las bacterias gram positivas, en contraposición con las protobacterias que eran gram negativas. Ahora vamos a ver las gram negativas, que recuerden que estos dos grandes grupos se diferencian en base a la constitución de su pared celular, en base a la cantidad de peptidoglucano presente. En este caso vamos a ver las bacterias gram positivas no formadoras de esporas. Antes estaban agrupadas bajo el nombre de bajo contenido en guanina y citocinina. Son morfológicamente cocos y responsables de las fermentaciones lácticas. Pueden resistir a pHs muy bajos como el pH estomacal y tienen una importancia económica en función a producir patogenia al ser humano y a animales, causando en algunos casos enfermedades de gravedad, como por ejemplo el género Staphylococcus, Micrococcus, Streptococcus, y también incluimos en este grupo los lactobacilos. Como ya dijimos, estas son bacterias gram positivas y es un grupo que está muy difundido en el agua y pueden estar en algunos casos en agua subterránea. Los géneros Micrococcus y Staphylococcus son aéreos y tolerantes a altas concentraciones salinas, y esto los permite diferenciarlos del género de Streptococcus. Varias especies, sobre todo de los dos géneros primeros mencionados, son importantes patógenos humanos. En el caso de Streptococcus puede causar infecciones en las gargantas, que se observa como con la aparición de pústulas en el fondo del paladar, que si no son tratadas como corresponden, pueden degenerar en una infección en las articulaciones. En el caso del género Lactobacillus, presenta la morfología bacilar normalmente, puede variar de bacilos largos y esbeltos a bacilos cortos y curvados. La mayoría de especies son homofermentativas, pero algunos son heterofermentativos. Los lactobacilos son habituales en los productos derivados de las leches, y algunas cepas se emplean para la preparación de leches fermentadas. Por ejemplo, Lactobacillus acidophilus se emplea en la producción de leche ácida, en la preparación de yogur, y otras especies en la preparación de chucrut, forraje fermentado y encurtidos. Los lactobacilos normalmente son más resistentes a las condiciones ácidas que otras bacterias del ácido láctico, ya que son capaces de crecer eficientemente a valores de pH de hasta 4. Por ello es que pueden ser aislados efectivamente de muestras naturales usando un medio rico ácido con carbohidratos, como por ejemplo azúcar peptona con jugo de tomate. La resistencia a la acidez de los lactobacillus les permite continuar creciendo durante la fermentación láctica e incluso cuando los valores de pH son ya demasiado bajos para el crecimiento de otras bacterias. Y son empleados industrialmente en la industria de los derivados lácticos.
Los lactobacilos también son responsables de los últimos estadios de la mayoría de las fermentaciones lácticas y nunca o prácticamente nunca son patógenos. Vamos a encontrar también las bacterias gram positivas, pero que sí forman espora. Y acá tenemos dos géneros muy importantes, Bacillus y Clostridium. En el caso del género Clostridium, vamos a tener la producción de toxinas muy importantes como las especies Tetani y Botulinum, que producen las enfermedades del tétano y el botulismo. Sin embargo, estas toxinas también pueden tener importancia económica en el hombre, en la industria de la medicina, cosmética, por ejemplo, y también en otros casos, en otras ramas de la medicina, utilizando esta toxina que evita evita la contracción muscular para diferentes fines medicinales. Son poco conocidas la importancia que tiene esta toxina en los ambientes naturales, pero este género es un habitante del suelo, entonces se cree que también pueden tener una importancia ecológica. Con respecto al género Bacillus, los Bacillus son habitantes del suelo en un alto porcentaje de la microflora y producen enzimas hidrolíticas extracelulares que degradan polímeros complejos, tales como polisacáridos, ácidos nucleicos y lípidos, permitiendo a estos organismos utilizar dichos compuestos, dichos productos de degradación como fuentes de carbono y donadores de electrones. Muchos bacilos producen antibióticos, incluyendo bacitracina, polimixinas, tirosidina, granmicidina y circulina. En la mayoría de los casos, estos antibióticos se liberan durante la esporulación, cuando el cultivo entra en fase estacionaria de crecimiento y una vez que se ha comprometido a la esporulación. También producen, por ejemplo, la especie Bacillus thuringiensis produce una proteína que resulta mortal para los insectos que la comen, actuando como un insecticida de origen natural. Esto es muy importante para el beneficio también humano. Acá vemos la forma característica, una vez que se ha producido la espora, de palillos de tambor. Y acá vemos en la especie Bacillus otras las estructuras de las esporas que se observan en forma refringente. Otro gran grupo dentro de las gram positivas son las actinobacterias. Las actinobacterias llegan a una diferenciación morfológica enorme, que son únicas dentro del dominio bacteria y no se parecen a ninguna otra procariota. Su crecimiento es en forma de bacterias filamentosas, es decir, como filamentos, y antes se clasificaban como bacterias de alto contenido en guanina citocinina. Producen esporas libres o en estructuras especializadas denominadas esporangios, y algunas esporas pueden ser móviles por flagelo y otras son inmóviles. La mayoría de los géneros de actinobacterias son aerobios, aunque existen formas anaerobias facultativas u obligadas. Son quimioorganótrofas, se encuentran de vida libre en diferentes hábitats, muy diferentes hábitats. Algunas son patógenas para el hombre, animales y plantas, pero en general son benéficas, ya que pueden fijar nitrógeno en forma libre o en forma simbiótica asociada a plantas y en órganos especializados llamados nódulos ubicados en las raíces vegetales. Presentan especies saprofíticas y patógenas. ¿Qué importancia tienen los actinomycetes, que son un grupo muy diverso y muy grande? Tienen importancia industrial. Por ejemplo, el género Streptomyces son los productores de más de 5.000 componentes bioactivos conocidos y se estima que hay un total de 100.000
antimicrobianos, compuestos generados antimicrobianos. También tienen importancia ecológica, ya que constituyen más del 90% de la flora del suelo. Pueden, en el caso del mismo género Streptomyces, pueden degradar caseína, hipoxantina, gelatina celulosa, quitina, una variedad de compuestos enormes de polímeros que son muy complejos. También forman parte de la rizósfera y acá encontramos el género Franquia, que es fijadora de nitrógeno, asociado en relación simbiótica con plantas superiores. También hay fijadores de nitrógeno de vida libre y también tienen una importancia médica, por ejemplo, el género Mycobacterium tuberculosis o Corynebacterium diphtheria, que son los responsables de la tuberculosis y la difteria, y además el género Nocardia, que puede ocasionar distintas enfermedades pulmonares, y también podemos mencionar al género Rhotia, que causa enfermedades dentales. Vamos a ver acá en esta imagen distintos tipos de cultivos donde se puede ver la diferencia enorme de morfología y de crecimiento que pueden presentar. Y acá vemos las diferencias morfológicas que permiten también la diferenciación en géneros y especies. Acá tenemos cómo pueden crecer y desarrollar estas hifas, que son que representan el crecimiento somático filamentoso, que desarrollan las cadenas de espora, por ejemplo, en forma de verticilos o terminales, que pueden ser en forma helicoidal. Y acá vemos las cadenas de esporas que se pueden presentar también con paredes de diferentes texturas, aterciopelados, verrugosos, vellosos, con espinas, etc. Y en estas fotografías vemos más variedades para identificar la enorme variedad de morfologías que pueden tener estos géneros de actinobacterias.